Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Estamos en la clase de anatomía. El día de hoy vamos a hablar sobre la artrología, los principios de la artrología. Ya con anterioridad ya habíamos revisado todos los componentes del esqueleto. Revisamos todos los huesos uno por uno, algunos superficiales, algunos más a fondo. Terminamos de revisar la clase anterior, las cavidades de la cara, ¿sí? Ya lo que corresponde a la anatomía de la boca lo revisaremos más a fondo cuando hayamos visto miología y tal vez el próximo semestre que empecemos a revisar la anatomía del aparato digestivo. Ahora, todos los huesos que ya mencionamos en las clases anteriores pues se van a articular entre sí. Articular entre sí quiere decir que pues van a estar unidos de ciertas formas en puntos en los cuales podemos distinguirlos unos de otros. Estos puntos de unión pueden ser móviles o inmóviles o semimóviles. Ahora, el apartado anterior de los huesos se llamaba osteología, que se refería pues al estudio de los huesos, ósteo de hueso. Ahora vamos a ver el apartado que corresponde en la anatomía a la artrología. Palabra que está aquí marcada, la artrología es la rama de la biología que va a estudiarnos las articulaciones o los puntos de unión entre los huesos. Como definición tendríamos que una articulación es la unión que vamos a tener entre las partes duras, o sea, los huesos, a través de otras partes blandas, que son los medios de unión. Estos medios de unión nos van a permitir varios grados de movimiento. Este movimiento pues va a ser resultado de una serie de fuerzas físicas que se van a a ejercer sobre cada una de estas articulaciones. ¿Sí? Ahora, las articulaciones las vamos a poder clasificar en varios grupos. Uno, por el movimiento que le permiten a los huesos que unen. Dos, por el número de cavidades que hay dentro. Hay algunas articulaciones que sí tienen cavidades en su interior, que tienen unos componentes que son la sinovial. ¿Sí? Entonces, según si tienen o no cavidades, se pueden clasificar. Y otra por sus medios de unión, que une a un hueso con otro que acaba formando esas articulaciones. Ahora, las primeras dos clasificaciones son bastante sencillas. Tenemos en el asunto de las cavidades, vamos a dividir a las articulaciones en dos grupos. Simples, que tienen solamente una cavidad articular, o complejas, que tienen más de una cavidad articular. Y por su movimiento, las dividimos en tres. Móviles, semimóviles e inmóviles. ¿Sí? Móvil, semimóvil e inmóvil. El asunto con estas tres clasificaciones, con estos tres grupos de las articulaciones por sus movimientos, es que obviamente tienen palabras específicas para referirnos a cada una. Entonces, por ejemplo, las móviles se van a llamar diartrosis. Las semimóviles se van a llamar anfiartrosis. Y las inmóviles se llaman sinartrosis. ¿Sí? Diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. Para que lo recuerden más fácilmente, por ejemplo, en la móvil diartrosis, pues podemos considerar que prácticamente cada articulación de las móviles tiene dos huesos en total. Entonces, eso podemos usarlo como una mnemotecnia para recordar que toda articulación que tiene buen movimiento es una diartrosis de dos. ¿Sí? La anfiartrosis, pues no hay algo que les recomiende para que lo recuerden, pero la sinartrosis, pues que no tiene movimiento, o sea, sin movimiento, sin artrosis. La última clasificación, la clasificación de las articulaciones por sus medios de unión, es un tanto más compleja que las anteriores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tres grupos primero y luego estos nos van a dar otras ramas, otros grupos un tanto más numerosos. ¿Sí? Entonces tenemos primero, vamos a ocupar una clasificación similar a las del movimiento, que son las inmóviles, las semimóviles y las móviles.
móviles o de artrosis o sinoviales. Sí, o sea que poseen una cápsula sinovial. Más adelante vemos qué es eso. Tenemos las cartilaginosas, que son las semimóviles, y las inmóviles o fibrosas. Ahora, primeramente, las inmóviles se van a clasificar en suturas, sindesmosis y gonfosis. Vamos a ir viendo cada uno de estos grupos. Son palabras nuevas. ¿Sí? Suturas, sindesmosis y gonfosis. A su vez, las suturas las vamos a clasificar en tres: en dentadas, en escamosas y en planas. ¿Sí? Luego, las semimóviles o cartilaginosas las encontramos en dos: en sínfisis o sincondrosis. Sí. Cabe mencionar, por ejemplo, regresándonos un poco, las suturas las vamos a encontrar, por ejemplo, en el cráneo. En el cráneo hay varios tipos de suturas y en la cara. En cambio, por ejemplo, un ejemplo de sínfisis va a ser la sínfisis del pubis. Un punto de unión en el pubis entre un hueso coxal y otro, que no tiene mucho movimiento, pero en algunas partes, en algunos momentos, por ejemplo, en el trabajo de parto, ahí tiende a ser más móvil y a extenderse, a expandirse. En cuanto a las móviles, estas son las que tienen una más numerosa clasificación. Entre ellas encontramos las esferoideas, elipsoideas o también llamadas condilias, en silla de montar, las ginglimales o gínglimo o las trocleares, las trocoideas o cilíndricas y las articulaciones planas. Ahora, además de esto, pues vamos a tener que las articulaciones móviles son las más grandes, las de mayor tamaño y las que tienen obviamente el mayor arco de movimiento. Semimóviles, como su nombre lo dice, tienen un menor grado de movimiento, y las inmóviles tienen un nulo, o sea, no se mueven para nada, o tienen una pequeña cantidad de movimiento muy limitada. Aquí tenemos un ejemplo de cada una. En el cráneo tenemos a la más a la izquierda de su pantalla. Tenemos un cráneo, tenemos la sutura lambdoidea, ¿sí? O la unión que hay entre la sutura frontal y parietal y la interparietal. Okay. Este es el hueso frontal y estos son los parietales, tanto izquierdo como derecho. Sí. Luego tenemos en el centro una articulación móvil, que es la articulación del fémur, que tiene o le permite un gran arco de movimiento a las piernas. Y por último tenemos aquí las articulaciones intervertebrales, que pues son semimóviles. Sí tienen cierto movimiento, pero es más limitado que la articulación del fémur, o son inclusive mucho más móvil que las articulaciones que hay entre los huesos del cráneo. Ahora, en cuanto a los fáciles de recordar, hay articulaciones simples y articulaciones complejas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las simples es cuando existe una sola cavidad entre dos huesos, y complejas cuando presentan dos cavidades articulares divididas por algún tipo de disco interarticular. Y la última, por los medios de unión, tenemos fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Entre las fibrosas tenemos las suturas, las sindesmosis y las gonfosis. En las cartilaginosas tenemos las sincondrosis y las sínfisis. Y en las sinoviales tenemos las esferoideas, trocoides. Si se fijan, tenemos aquí el patrón de que, por ejemplo, pues las fibrosas van a ser las inmóviles, las cartilaginosas las semimóviles, y las sinoviales van a ser las móviles. Primeramente, por un lado tenemos las articulaciones fibrosas, se les llaman así porque van a estar unidas entre sí por tejido fibroso no elástico que va a limitar mucho su movimiento o lo va a nulificar. El grado en el que tengan un cierto movimiento estas articulaciones va a depender mucho de la longitud de estas fibras. Si son muy cortas, pues el movimiento es nulo. Si son muy largas, puede que tenga cierto movimiento limitado. Como había mencionado, pero en principio las suturas van a ser articulaciones que van a estar unidas en un principio por fibrocartílago.
Posteriormente ese fibrocartílago se va a calcificar y va a ser hueso como tal, en algunos casos generando una fusión completa entre un hueso y otro, como en el caso del occipital con el esfenoides. Son articulaciones completamente inmóviles, no se van a mover para nada. Sí, si no importa la fuerza que se les aplique, no se mueven. Pero pues estas suturas sí podrían romperse en ciertos casos, particularmente con la cara, en la situación de las fracturas del Lefort. Esta se va a presentar pues en el cráneo principalmente del adulto. El cráneo infantil tiene varios espacios cartilaginosos que sí permiten cierto grado de movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, en el cráneo del recién nacido encontramos las fontanelas, que son áreas en el cráneo que están hechas de cartílago elástico, ¿sí? Que va a permitir cierto movimiento con la finalidad de que la cabeza pueda pasar a través del canal de parto, se pueda compactar un poco. Ya que ha nacido el producto, pues resulta que este cráneo sigue siendo móvil porque pues el cerebro y el contenido del cráneo sigue incrementando su volumen. Entonces el cráneo debe de ser capaz de adaptarse al tamaño que va a ir adoptando el cerebro, ¿sí? Para evitar darnos algún problema. Esto es lo que permite que, por ejemplo, en un caso de patología, en el caso de la hidrocefalia, sí, en ese caso se produce una gran cantidad de líquido cefalorraquídeo que no drena, no se está drenando, entonces se acumula en el cráneo y el cráneo, al ser flexible y poderse expandir, pues crece en tamaño desproporcionado. ¿Sí? Entonces también podemos considerar aquí gran parte de las articulaciones de la cara como articulaciones de este tipo. Por otro lado tenemos las que mencioné, las fracturas de Lefort. Les comenté que cuando pues se ejerce mucha fuerza sobre alguna de las suturas, particularmente las de la cara, pues estas se pueden separar o romper o fracturar. ¿Sí? Las fracturas de Lefort son fracturas del macizo facial. En algunas no son precisamente sobre las suturas, pero por ejemplo, particularmente la grado 3, el trazo de sutura va muchas veces sobre algunas áreas donde hay una sutura entre uno u otro hueso de la cara. Sí. El siguiente tipo de inmóvil son las armónicas o planas. Son lineales o rectas. ¿Sí? Se puede vislumbrar una línea recta no dentada. Esta la podemos ver, por ejemplo, en la articulación de los huesos nasales. ¿Sí? Aquí en la imagen lo que observamos no es precisamente una nariz humana, es una nariz de un animal vacuno, pero se puede ver precisamente esa línea. Es una línea recta en los huesos de la nariz. ¿Sí? En el cráneo lo podemos ver en el punto donde se unen las dos laminillas que forman los huesos propios de la nariz. En el centro hay una línea recta completamente, que es la sutura que hay entre los dos huesos. Luego tenemos las dentadas, o sea que son aserradas, tienen dientes o picos entre ellas. Es un ejemplo de articulación, un ejemplo de esta puede ser la articulación biparietal. Hemos visto varios ejemplos en este corte en cuadrangular de esta articulación, que tiene forma como de dientes, dientes que corresponden entre sí, y la articulación entre los dos huesos. Entonces esta, por ejemplo, es mucho menos móvil, ya que los dientes evitan que los huesos se deslicen uno sobre otro. Luego tenemos las escamosas, otro tipo de articulación inmóvil. Estas van a estar cortadas como un bisel. El bisel es la punta de la aguja, ¿sí? Que de un lado es más largo y del otro es más corto, por tanto en medio hay un trazo oblicuo, ¿sí? Es como el bisel de la aguja, lo podemos ver. El ejemplo de una articulación escamosa pues va a ser la articulación que existe entre el hueso temporal y el hueso parietal, que a primera vista podría darnos la impresión de que tiene dientes, pero no es así. Es una articulación de tipo biselado. ¿Sí? Luego, por otro lado, y para agregar más palabras a su vocabulario, tenemos las esquindelesis, también un tipo de articulación no móvil. Estas también se les puede llamar como articulaciones en horquilla o pico. Y el ejemplo clásico pues va a ser la articulación que existe entre el vómer
y con el maxilar superior, y otro es el ejemplo que hay entre el vómer y el esfenoides. En esta articulación, en esta imagen, lo que vemos antero-posterior, en el cual lo verde viene a ser el vómer, ¿sí? Que si se fijan forma una especie de V invertida, y el pico del esfenoides, aquí en morado, va a embonar en esa V invertida. Entonces, esto sería una esquindelesis, también un tipo de articulación que no va a presentar movimiento. Y terminaremos la clase de hoy. Mañana continuaremos viendo más tipos de articulaciones.